buenas tardes tengan todos. Este día nuestro grupo es el número 4 y está integrado por Sente Lobato, Laura María, Jaco Payés, Jennifer Alexandra, que es su servidora, Jacobo Salazar, Esmeralda Abigail, Linares Baños, Mauricio Alexander, Ramírez Martínez, José Arnulfo. Y les hablaremos un poco sobre las herramientas básicas de la calidad. Pero en especial solo tocaremos medio el tema de las otras herramientas. Nosotros nos vamos a centrar en el histograma. Hablaremos la definición, características, para qué sirve, los tipos, que está el simple, el acumulado, el relativo, los procesos de elaboración y algunos casos aplicados a los procesos de calidad. Las 7 herramientas básicas de la calidad fueron concebidas y distribuidas en Japón por Kaoru Ichikawa, un japonés de química industrial, administración de empresas y verdaderamente un experto en el control de la calidad. Ichikawa es conocido como el padre del análisis científico de los procesos industriales. Existen ciertas características que se denominan básicas para el control de la calidad. Lo más común es efectuar mediciones de estas medidas. Cuando ya obtenemos los datos numéricos, estos datos nos dicen fluctuaciones o variabilidad. Luego está el analizarlos, y es mucho más fácil con las 7 herramientas de la calidad de Ichikawa, porque solucionan un problema atinente a la misma. El histograma. ¿Qué es el histograma? Definición. Es un resumen gráfico de los valores producidos por las variaciones de una determinada característica, representando la frecuencia con la que suceden ciertas actividades. Este tipo de gráficos permite observar alrededor de qué valores se agrupan las medidas y cuál es la dispersión alrededor de este valor. En sí, la utilidad de un histograma en función del control de la calidad radica en la posibilidad de visualizar información aparentemente oculta en tabulaciones iniciales. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un histograma. Ahora veamos sus características. La primera es síntesis. Permite resumir grandes cantidades de datos. En sí, al tener un ejemplo, en una empresa vienen y quieren darle uniformes a sus empleados. Tendrán muchos datos repetitivos, claro, por las tallas, ¿no? Entonces es mucho más fácil ordenarlos, digamos, talla X, tantos, L, tantos. Es mucho más fácil verlo que teniendo nada más los datos que X, L, tanto, y no, es muy difícil, es mejor resumirlos. El análisis. Permite el análisis de los datos evidenciando esquemas de comportamientos y pautas de variación que son difíciles de captar en la tabla numérica. Lo que yo mencionaba, que los datos de las tallas son repetitivos, entonces es mucho más fácil venir y hacer una tabla como esta. Aquí esta es de edades. Venimos de 25 a 15, hay tantos empleados, por ejemplo, y ponemos la frecuencia, digamos hay 6, y así sucesivamente. Y es mucho más fácil verlos digamos, quieren una empresa venir y decir, llámenme a los empleados de 25 a 30 años. Y ellos ya tienen su tabla, ellos ya saben cuántos son, no tienen que estar viendo en la tabla inicial que hay muchos datos, tengo que estar aquí no, tienen solo, tantos, y van y lo llaman. Capacidad de comunicación. Permite comunicar información de forma clara y sencilla sobre situaciones complejas. Las estaturas
Mm, podría ser una situación compleja. Si tenemos muchas estaturas, a veces los datos pueden abrumarnos. No, mira, en un histograma ya yo puedo ver, hay de 8 años, 5 niños. Es mucho más fácil verlo y también yo expresarlo a otra persona. Continuemos. ¿Para qué tipos de variables se usa? Es adecuado para representar variables continuas, aunque también se puede utilizar para variables discretas. El histograma en una variable discreta es como un gráfico de barras. Como ustedes pueden ver en la imagen, las barras están separadas. En cambio, en una variable continua, las barras van a estar juntas. Vemos un poco más sobre las variables. La variable discreta, la que podemos contar, es decir, la variable toma valores del conjunto de números naturales. Por ejemplo, el número de hijos de una familia, las rosas en un jardín, son ejemplos de una variable discreta. La variable continua, la que obtenemos de un proceso de medir, toma todos los valores de la recta real positiva. La temperatura es una variable continua porque se puede medir, igual que el peso. Con una regla podemos medir, digamos, un trozo de madera, tanto se puede medir. Ahora, los tipos de histograma. Está el histograma simple. El histograma simple se hace con la frecuencia absoluta. Veamos, yo tengo una tabla por aquí. Por aquí, aquí. Aquí está la tabla de frecuencias. El histograma simple lo voy a construir. Por ejemplo, en este se trata de torsión de la botella de champú. Yo voy a agarrar esta columna junto con esta, o sea, la frecuencia. Con esto voy a hacer un histograma simple. Aquí ya lo tengo construido. Aquí está el histograma simple. Como pueden ver, en el eje Y va la frecuencia y en el eje X van los valores que toma la torsión en las botellas. Luego está el histograma acumulado. Este se hace con la frecuencia absoluta acumulada. Igual aquí está. Aquí hay. Se toma esta columna para construirlo. Se toma esta y esta. Aquí ya lo construí. Este es un histograma acumulado de la torsión de la botella de champú. Igual que el anterior, en el eje Y va la frecuencia y en el eje X va la torsión. Luego sigue el relativo. El relativo es una modificación menor del histograma simple. Este más que todo se utiliza para comparar muestras de diferente tamaño. Igual aquí tenemos un ejemplo de las botellas de champú. Aquí está la frecuencia relativa y frecuencia absoluta relativa. Se puede construir con ambos. La frecuencia relativa les hablará más adelante mi compañero para que comprendan mejor de dónde sacan todos estos valores y puedan construir uno. Y aquí tenemos el histograma relativo de la botella de champú. Como pueden ver, es muy similar al simple. Continuemos con esto. ¿Para qué sirve un histograma? En general es
una especificación útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar. Sirve para analizar más detalladamente los datos y en base a ello tomar decisiones. Es eficaz transmitir a otras personas información sobre un proceso de forma precisa, como en el ejemplo de la botella de champú. Si yo vengo y le enseño todos esos datos a alguien ajeno, es muy difícil que me entienda. En cambio, ya con un histograma, ya el gráfico, es más práctico y es más sencillo hasta para mí poder explicarlo que con la tabulación de datos inicial. Ahora, ¿para qué sirve en el área de calidad? Comparar y verificar los resultados de los procesos con las especificaciones previamente establecidas. En sí, puede determinarse en qué grado los procesos están dando buenos resultados y hasta qué punto tienen desviaciones con respecto a las medidas fijas, o sea, las especificaciones. En este caso, estudiaremos la distribución de datos para poder hacer hipótesis de lo que está reflejado ahí. Podemos ver con las botellas de champú, igual. Yo voy a hacer el histograma simple. Vengo y yo puedo ver en el histograma, voy a ponerlo, aquí. El ejercicio en sí nos dice que el valor objetivo del par de torsión para ajustar las tapas es 18. Yo aquí puedo observar que solo hay 7 que están cumpliendo con el objetivo. Igual hay botellas que el tapón se puede caer en el envío, que está en la de 16 y la de 15, y hay 16 que tienen 14 botellas que se pueden caer en el camino, más las otras 18 botellas. Y hay varias que quedan muy ajustadas. Entonces yo puedo empezar a formular hipótesis con este gráfico. Por ejemplo, que las tapas se van a caer en el camino si no están muy ajustadas. Entonces el champú se va a derramar y va a ser una pérdida. El otro caso es que las botellas están muy ajustadas y al cliente le va a costar abrirlas. Entonces el cliente es como que va a decir, esta botella mucho cuesta, compro de otra marca. Veamos la siguiente. Indicar la necesidad de acción correctiva. Vaya, lo que yo decía. Ya formulé perdón. Ya formulé mis hipótesis. Entonces ahora voy a ver cómo las corrijo. Puedo ver qué está fallando, por qué las botellas están quedando demasiado flojas, por qué demasiado apretadas. Si es la máquina, corregirla para que no quede demasiado apretada, porque si no voy a perder clientes. Y si quedan muy flojas, voy a perder el producto. Entonces ahí veo la necesidad de acción correctiva. Luego medir los efectos de las acciones correctivas. Bueno, ya después que yo ya apliqué todas las acciones correctivas, tengo que ver si funcionaron. Pero igual puedo hacerlo a través de un histograma. Entonces vuelvo a tomar los datos de la torsión de las tapas y puedo ver si corregí o no el problema. La siguiente, comparar el comportamiento de las máquinas. Lo que yo decía, tengo que ver si en el problema del enroscar de las tapas es por las máquinas
digamos, si las máquinas ya no funcionan o tienen algún defecto, tengo que ver si están funcionando bien, si es un problema de las máquinas o no. Igual puedo hacerlo por un histograma. Comparar los materiales o productos. En este caso, puedo comparar los materiales. Digamos que uno es más barato, más costoso. Y puedo ver los diferentes a ver cuál me conviene más. Igual para una empresa que va a comprar cierto producto, va a ver que otra empresa se lo da más barato o qué calidad tiene, si no vienen muchos dañados. Entonces serviría un histograma para ello. Comparar vendedores. Aquí sería ya cuando, en el proceso de vender. Pongámosles vendedores de Avon. O sea, la empresa quiere ver quién es su mejor vendedor. Entonces puedes realizar un histograma para ver si cuál es el mejor vendedor, si hay vendedores que no llegan a la meta porque les ponen meta, y cómo ayudar o bueno, despedir en caso de otras, digamos, de una tienda o qué sé yo. Identificar los factores inestables o defectuosos. Aquí un histograma nos serviría porque, por ejemplo, en una fábrica trabajan con piezas, la Yasaki, por ejemplo, con los arneses. Trabajan con terminales, que circuitos. Entonces, ellos tienen que ver, digamos que el encintado, dicen, tiene que ir cabal, que no se tiene que pasar de la rama. Entonces, uno va midiendo. Puedo ir sacando datos de las piezas. Mido, esta rama tiene tanto, esta otra tanto. Y ya después vengo y veo cuántas ramas se pasan de lo establecido en el diseño. Y se me haría mucho más fácil ver cuántas piezas están defectuosas, cuántos defectos están produciendo el día. Bueno, mi participación llegó hasta aquí. Luego sigue mi compañero Mauricio. Hola ingenieros y espero que tengan un buen día. Mi nombre es Mauricio Alexander Linares Baños y en esta ocasión le hablaré acerca de la construcción de un histograma a partir de una serie de pasos que hemos construido como grupo. Pero primero le voy a explicar un poco sobre la deconstrucción del histograma o de la propia gráfica. En sí, una deconstrucción es un desmontaje o una separación de un grupo de ideas complejo a uno más fácil de analizar y de entender. ¿Y esto para qué se utiliza? Esto se utiliza principalmente en el campo del aprendizaje. Si uno quiere aprender conceptos complejos, los reduce a complejos simples. Y en el ámbito de la investigación se usa también para, en lugar de estudiar propiedades o eventos complejos, estudian las características simples y que más fácil se pueden estudiar de los mismos. En este caso lo aplicaremos para el histograma. Entonces, vamos a aplicar primero este concepto. Podemos identificar varios elementos en la gráfica del histograma. Sería el primero un eje vertical, a lo que le corresponde también una altura de cada rectángulo. Si se fija aquí en la medida 20 corresponde a la altura de este rectángulo que hay aquí. Entonces podemos relacionar las alturas con cada rectángulo, cada uno de estos puntos. Y también podemos relacionar un eje horizontal y que hay otras ciertas medidas que ya vamos a ver qué significan. Ahorita vamos a empezar con el eje horizontal.
En este podemos encontrar, en este eje horizontal, podemos encontrar que se limitan los rectángulos de cada, las bases de cada rectángulo del histograma. Y estos también se llaman clases, esas pequeñas bases se llaman clases y se encuentran en el eje de las abscisas. ¿Qué otra parte podemos relacionar de estos rectángulos? Sería el ancho la medida de la base. En el caso de que trabajemos con variables discretas, el ancho de ese rectángulo siempre va a ser 1. En caso de que sea estemos analizando un grupo de datos agrupados o continuos, este va a ser una proporción que más adelante se le conoce también como el ancho de la clase. Y también podemos identificar para estos casos que son agrupados una medida central o un punto medio de la clase. Esto se puede ver mejor de manera gráfica. Aquí con un pequeño ejemplo, solo centrándonos en este eje. En este eje podemos identificar una variable agrupada que muchas veces se le asocia a la variable continua, y esta se comporta de la siguiente manera. Lo que hemos estudiado ahorita es que el ancho del rectángulo se le asocia a la clase. Entonces, esta clase iría desde 1.61.5 hasta 1.65.5. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí parte el concepto de agrupada. Hay dos límites. Entonces, todos los valores o todas las medidas que recaigan entre estos dos límites se van a contar en este rectángulo con el otro eje que vamos a ver más adelante. Entonces, todas las medidas que estén entre 1.61.5 y 1.65.5 le van a corresponder a esta clase, y va a tener un dato representativo. ¿Cómo se obtiene ese dato representativo? O marca de la clase también se le conoce. Sería sumar los dos límites, sería 1.61.5 y 1.65.5 y dividirlos entre 2, es decir, sacar la mediana, y obtenemos este valor. Uno sería 163.5. Ese sería ese valor, sería la marca de la clase, el valor que va a identificar la base del rectángulo, por decirlo de alguna manera. Y también hablábamos del ancho de ese rectángulo, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos el ancho? Hacemos la diferencia, y hacer la diferencia de estos dos límites nos daría que es 4. Y también si hacemos el otro límite, 165.5 sería 169.5 menos 165.5, nos daría también es 4, es decir que son proporcionales. Todos los rectángulos van a ser 4. Y ya vamos a ver un poquito más adelante cómo hacemos esto, cómo hacemos que todos los rectángulos tengan la misma base. Eso sería para datos agrupados, y se le asocia a la variable continua, porque como conocemos en la parte anterior del video, les explicaban que la variable continua se le llama así porque surge de un proceso de medir. Entonces, como surge de un proceso de medir, normalmente lo que ocurre es que las mediciones casi no hay concordancia en las mediciones, siempre son valores son cercanos, pero no llegan a ser el mismo en muchos casos. Y la variable discreta proviene de contar, de un acto de contar, de conteo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que aquí salen muchas más concordancias. Entonces, se trabaja con datos agrupados, con no agrupados, pero en dado caso de que la distribución sea muy grande, podemos también trabajarlo como por grupos, es decir, haciendo límites y encontrando un ancho proporcional. Sería el mismo caso como una variable continua, pero como una variable agrupada. Ahora, como una variable no agrupada, el ancho siempre va a ser 1. En este ejemplo, por lo menos tenemos que la clase sería 5, pero el ancho, si se fijan, es la unidad, siempre va a ser la unidad.
¿Y cuáles son los valores que van a estar en esta clase? Los que valgan 5. Como es una variable no agrupada, todos los valores que valgan 5 van a estar ahí. Vale, ahora vamos a pasar al otro eje. Sería primero, iríamos, ¿cuándo tomaríamos un conjunto de datos para agrupar y cuándo no los vamos a agrupar? Esto viene más que todo dado por consenso en algunos libros, como por ejemplo Handel y Pearson, creo que es uno de los de Introducción a la Estadística, que nos dice que los datos, una distribución de datos se agrupa cuando tenemos n mayor que 30. ¿Qué significa n mayor que 30? Que la población, o es decir, la cantidad de datos que tenemos, supera 30. Porque se considera que es muy difícil analizar 30 datos de manera no agrupada. Y que resulta más conveniente empezar a agruparlos en clases, en límites. Y ahora vamos a ir con la segunda parte, que sería el eje el eje vertical. Y que relacionamos, al principio relacionábamos que la altura iba a corresponder a ese eje. Entonces, esa sería la primera parte. Y ahora la otra parte. Ya vimos que todas las áreas todas las bases de los rectángulos eran iguales. Unas eran la unidad y otras eran proporcionales. Entonces, otra cosa que es muy curiosa es que el área de los rectángulos es proporcional a la frecuencia de la clase. Es decir, al número que va en el eje horizontal, en el eje vertical. Es decir, que el que tenga un mayor número en el eje vertical va a ser el que tenga mayor área entre los otros rectángulos, porque los otros rectángulos, el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, si todas las bases son iguales, lo que los va a diferenciar va a ser la altura. Eso es lo que quiere dar a entender este paso. Y ahora, ¿cómo se construyen estas frecuencias? ¿Cómo podemos contabilizar las frecuencias? Esto se puede hacer con frecuencias absolutas, con frecuencias acumuladas y con frecuencias relativas. Ahorita vamos a ver cómo se trata cada una de ellas. La primera, la frecuencia absoluta. Es un número asociado a cada clase. Es decir, ya teniendo el ancho, el rectángulo, vamos a asignarle un valor de la frecuencia a cada clase. ¿Y que va a representar? Este va a representar la cantidad de elementos que hay en cada clase, en dado que sea agrupada. Es decir, la cantidad de elementos, por lo menos en este ejemplo, la cantidad de elementos que hay entre 38 y 42. Y la frecuencia es un número asignado por f. F también por lo... Entonces, como f sería la frecuencia, el número 2 es la cantidad de datos que hay entre 38 y 42. Y 4 es el número de datos que hay entre 43 y 47. Y el punto medio, ¿cómo lo obtenemos? Se obtiene en sumar los dos, te da 80 entre 2, 40. Y sumas estos dos, 43 y 47, y nos da 90. 90 entre 2, 45. Y la frecuencia sería 4. En este caso sería 8. ¿Qué hacemos con ese 8? ¿Qué nos da a entender? El 8 nos da a entender que entre 48 y 52 hay 8 elementos. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos con datos no agrupados? Esto nos dice la cantidad de veces que se repite una clase. Es decir, la cantidad de veces que en una serie de datos se nos va a repetir el 2. La frecuencia absoluta es lo que nos da. Por ejemplo, en este ejemplo, el 3 se va a repetir 2 veces, porque es su frecuencia. El 4 se va a repetir 4 veces, en este ejemplo. Ahora, no solo hay un tipo de frecuencia con los que se pueden hacer los histogramas, también encontramos otros. Como les decía, podemos encontrar también podemos encontrar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el número de veces
que se repite algo. Digamos, la frecuencia absoluta, eso es, el número de veces que se repite algo. Ahora, la frecuencia relativa va a ser la relación entre ese número y el total de los datos. Es decir, que a cada frecuencia la vamos a dividir entre el total de datos. Yo creo que esta forma de verlo es más que todo de verlo en una gráfica, para ver la relación que hay entre hacerlo con frecuencia acumulada, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Y la frecuencia acumulada lo que nos dice es, como su nombre nos dice, que se van acumulando. Entonces va a ser la sumatoria de la frecuencia absoluta más todos los anteriores, todas las frecuencias absolutas anteriores. Esa sería la frecuencia acumulada. Y creo que sale más fácil explicarlo de donde viene en el ejemplo que nos dio nuestra compañera. Quiero ver, aquí está. Este es el ejemplo. La frecuencia, ya con esto se parte. Ahora vamos a construir la frecuencia acumulada. Sería la frecuencia absoluta más los anteriores. Los anteriores en el primer caso es 0. Entonces la frecuencia acumulada inicial es 0 para esta clase. Ahora vamos a la siguiente. ¿Cómo calculamos esta? Lo que vamos a hacer va a ser a la frecuencia de esta clase sumarle todas las anteriores. ¿Cuáles serían todas las anteriores? 4. 14 más 4, 18. Esa sería para acumulada. Ahora vamos a calcular la siguiente. ¿Cómo la podemos calcular? Hay otra manera más fácil que la podemos ocupar en este caso, que sería a la frecuencia acumulada anterior, porque ya se hizo ese proceso de sumar para atrás, le vamos a sumar la frecuencia de la clase a la que vamos a querer obtener. Es decir, sería 7 más 18, 25. Y esa sería nuestra frecuencia acumulada. Ahora, así vamos repitiendo el proceso. Y vamos a llegar a algo curioso, que en la última clase siempre va a ser su frecuencia, siempre va a ser el total de los datos. Es decir, n, la población, 70. En este caso sería 70. Ahora, nos vamos a la frecuencia relativa. ¿Cómo la obteníamos? Tendríamos que a 4, a la frecuencia absoluta, dividirla entre 70. Nos da esto. Y así vamos dividiendo cada valor. 14 entre 70 nos da 0.2. Y así. Y ahora, ¿qué es lo que va a cambiar de manera? Si se fijan estos dos, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, lo único que cambia es que a la frecuencia relativa lo dividiste todo entre n. ¿Y qué pasa de manera gráfica? ¿Hay algún cambio? Veamos si hay algún cambio. Si se fijan, estas dos gráficas son similares, a excepción de que se ocupa una diferente escala para medir las alturas, como estamos viendo ahorita. Se miden, tienen diferentes valores, porque son proporcionales, son valores proporcionales. Entonces sería este 0.2 del total de los datos. Así lo podemos ver, de 1, 0.2 de 1. O si lo queremos trabajar con un porcentaje sería el 20% del total. Que sale una forma fácil de entender para entender la gráfica. Es una buena opción para hacer esta gráfica, estos histogramas. Y la otra, por ejemplo, se ve que ahí como va aumentando. Vamos aumentando desde la primera clase, va aumentando y cada clase es mayor que la anterior. Es una regla del acumulado. Aunque sea por poquito, pero siempre va a ser mayor. Y va a corresponder siempre que la última clase va a ser el total de los datos. Ahora, regresando a la diapositiva, vamos a ver ahora lo de los datos. Vamos a ver ahora la construcción. Cómo vamos a construir el histograma. Y para esto elaboramos un esquema. En el primer paso sería preparar los datos. ¿A qué se refiere con preparar los datos? Preparar o ordenar los datos. ¿Y por qué se requiere ordenar? Porque cuando ordenamos es mucho más fácil identificar datos claves que nos van a servir más adelante, como
el mayor dato, el menor dato. También para los conteos, porque hay que tener en cuenta que las clases van a estar ordenadas. Entonces, si las clases van a estar ordenadas, para hacer el método de ver cuáles corresponde, cuál la frecuencia de cada clase, es muy importante tener los datos ordenados porque facilita el proceso y evita que se generen equivocaciones, disminuye ese riesgo. Ahora vamos a empezar ahí con un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de una serie de datos, que es como el histograma en sí. Vamos a representar una serie de datos de manera gráfica. Entonces, tenemos la serie de datos. Entonces el primer paso sería ordenarlos. Y aquí ya se puede ver ordenado. Y de la manera anterior hubiera sido un poquito más complicado identificar el valor menor y el valor mayor. Se hubiera sido un poquito más difícil. No imposible, pero si hubiera sido un poquito la dificultad. En cambio ordenado, ya sabemos que el primer número, en caso yo los ordené de menor a mayor, entonces el primer número va a ser menor y el último va a ser mayor. Ahora, ya que tenemos ordenados los datos, vamos a proseguir. ¿Qué es lo que seguía? Determinar el valor máximo y el valor mínimo. Ya lo tenemos. 0.8 era el mínimo y el máximo 9.2. Ahora que ya tenemos esto, vamos a seguir con la obtención del rango. ¿Qué es el rango? Es la cantidad de valores en la que nos vamos a mover. Digamos, la gráfica, el ancho de la clase va a empezar en 0.8 y va a terminar en 9.2. Entonces, para identificar el rango tenemos que restar esos dos, el mayor y el menor. Entonces los restamos y obtenemos el rango, que es de 8.4 unidades. Ahora ya tenemos eso. ¿Qué es lo que prosigue? Definir las clases. Y aquí vamos a utilizar algunos modelos matemáticos relacionados con el rango, con el total de los datos, para obtener las clases, la cantidad de clases en este caso. Primero, antes de definir de cómo se va a componer cada clase, hay que definir cuántas clases va a haber. Entonces, el número de clases viene dado por K. En este caso lo denominamos K. En el libro ocupan K, a veces ocupan otras variables, pero normalmente es la K. Y hay dos maneras. K igual a 1 más 3.33 logaritmo de n, o K es la raíz de n. ¿Qué es lo que va pasando? Que al principio estos dos valores van a ser similares, digamos, dependiendo si entre n aumente más, entre la población sea más grande, esos dos valores van a ser diferentes. Entonces llega un momento donde si ocupas la segunda opción, haces muchas más clases de las necesarias. Entonces por eso se recomienda siempre usar K igual a 1 más 3.33 logaritmo de n, donde n es la población o la cantidad total de elementos. Y ya que tenemos cuánta es la cantidad de elementos, vamos a proseguir con encontrar el ancho de la clase, es decir, la proporción del rectángulo que estábamos estudiando, de la base del rectángulo. Vamos a trabajar ahorita con la base del rectángulo. ¿Cómo se obtiene ese ancho de la base? Lo vamos a obtener con r dividiéndolo entre el número de las clases. ¿Y cómo calculábamos esto? El valor máximo menos el valor mínimo entre K. Ahora, en nuestro ejemplo que hemos colocado ahorita, sería K aproximada. Esto sí nos puede dar decimales, pues tenemos que aproximar al entero siguiente. En este caso me da 4.70 y algo, y me queda 5. Lo aproximé al mayor, 5. Y el ancho de la clase es 8.4 entre 5. Nos daba 1 punto y algo. También lo aproximamos a 2. Ahora ya tenemos el número de clases que vamos a hacer. ¿Y a qué se refiere el número de clases que vamos a hacer? Eso se refiere
si lo vemos de la manera gráfica, sería la cantidad de rectángulos que vamos a tener. Y C, que sería el ancho de la clase, sería la proporción de la base del triángulo, del rectángulo, que sería que ese ancho va a ser 2. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué es el siguiente paso? Ya definimos las clases. Ahora hay que construirlas. Ya sabemos cuántos elementos vamos a tener, cuántas clases y cuánto va a ser el ancho proporcional de cada clase. Ahora falta construir la clase. La construcción de la clase se va a definir, como hemos visto al principio de la deconstrucción, con 2 límites. Entonces habría que calcular cuánto equivalen los 2 límites para cada clase. Entonces, para eso tendríamos que identificar para la primera clase, el límite inferior siempre va a ser el valor mínimo, es decir, el primer valor que tenemos en nuestra serie ordenada, de menor a mayor. En caso opuesto sería el último, porque no importa en qué lado se ordene, solo que tenemos que saber que es el menor. Y ahora, el límite superior de la primera clase, estamos hablando ahorita de la primera clase, el límite menor sería el valor mínimo, y el límite superior de la primera clase sería el límite inferior más C. Entonces, el límite, ¿quién es C? Sería el ancho del rectángulo. ¿Por qué le sumamos C? Porque después, cuando queramos obtener gráficamente el ancho de ese rectángulo, tenemos que restar los límites. Y al restar los límites se tiene que dar C. Siempre. Porque va a ser ese el ancho de la clase. El ancho del rectángulo también. Entonces por eso al límite inferior se le suma C. Y hay que tener en cuenta algo. En nuestro límite superior de la primera clase, para la siguiente clase se va a transformar en el límite inferior. Aquí tenemos el ejemplo. Empezamos a construir. Tenemos que nuestro ancho es 2 y que el valor mínimo es 8. Entonces, la primera clase, ¿cuáles serían los valores? Primero sería el valor mínimo, sería el límite inferior. El guión para separar el límite inferior del superior. Y el límite superior sería 0.8 más 2, que nos da 2.8. Y este 2.8 se va a transformar después en la siguiente clase en límite inferior. Y vamos a repetir el proceso. Esto se basa en un proceso, es más que todo repetir. Sería 2.8, límite inferior, más C, que 2, 4.8. Y así, desde 4.8 se va a transformar en nuestro límite inferior y vamos a tener que calcular el límite superior de la otra clase. ¿Y cuántas clases vamos a tener? Al final llegamos a 8.8 y hasta 10.8. Vale. Entonces, ¿cuántas clases hay? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 clases. Lo que calculamos con K. K nos daba que iba a dar 5. Y ahí es donde se demuestra que sí va a dar 5. Ahora, ¿qué pasa? Que ya tenemos ordenados los datos. Ahora tendríamos que ir a la fase del conteo. Por lo que hay algunos datos que no sabríamos cómo ubicar. Por ejemplo, hay un valor, el 2.8. ¿Dónde iría? El 2.8 iría aquí, y en la clase 1, o iría en la clase 2. Es una buena pregunta. Entonces, estos límites sí los vamos a usar, pero los podemos transformar en límites que nos faciliten ubicar este tipo de datos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a restarle cada límite un poquito, una fracción que sea significativa para que no modifique nuestra distribución de datos, pero nos permite ubicar mejor estos datos.
ese tipo de datos. ¿Y cómo calculamos eso? ¿Cuánto tendremos que sumarle y restarle? Sería, en este caso estamos trabajando con 2.08. Entonces, sería, tenemos que restarle un poquito menos de esta unidad. Sería 0.05. Casi siempre es 0.5, se va a restar 0.5 o 0.05, o si estamos trabajando con más decimales, 0.0005 y así. Es una regla para identificar por poquito a dónde va a ir cada valor. Por ejemplo, si lo aplicamos a todos los límites, vamos a restar 0.05. Nos va a transformar a este tipo de gráfico. Ahora, nos sale más fácil cómo ubicarlo. ¿Dónde ubicamos el 2.8? Esta clase va de 0.75 a 2.75. No va a ir aquí, porque no llega a 2.8. Va a llegar de aquí a aquí. Entonces, va en la clase número 2, este valor. Este valor le corresponde a la clase número 2. Ahora, hay otros recursos también, no solo se puede usar en los libros también aparecen varias herramientas. Por ejemplo, en este ejemplo que estoy haciendo, se puede ver que si nos fijamos en el último intervalo, en la última clase, va desde 8.8 a 10.8. Y nuestro valor máximo ya lo habíamos encontrado, era 9.2. Entonces, nos sobran todavía. En la última clase solo sería para un valor. Entonces, hay que buscar una manera de, sin modificar la distribución de los datos, es decir, que sin modificar toda la gráfica o todo el proceso que hemos hecho, adaptarlo para eliminar ese exceso que hay ahí. Y aquí se aplica el recurso del exceso, el exceso de la clase. Entonces, primero tenemos que calcular el exceso. ¿Cómo se calcula? Es K por C menos R. Y ahora en español, eso sería el ancho de la clase por el número de clases menos R. Y eso nos da el exceso de 1.6. Es cierto eso. Sería nuestro último valor es 9.2 más 1.6. No da 10.8. Entonces sí hay exceso, y ese es el exceso. ¿Y cómo se puede reducir ese exceso? A cada límite le vamos a restar el exceso entre 2. Y así construimos una nueva clase, unas nuevas clases con los nuevos límites, eliminando ese exceso y manteniendo la cantidad de clases y sin afectar la distribución en las clases. Vamos a ver ahora lo que sería el conteo, para determinar la frecuencia. Ahora vamos, según el siguiente, sí quiero ver. Calcular la frecuencia, sí, vamos a calcular la frecuencia. Ahora, ya definidos todos los límites de las K clases, es decir, de la cantidad de clases que tenemos, se procede a contar cuántos elementos hay en cada clase. Esta va a ser una frecuencia absoluta. Este ejemplo es para frecuencia absoluta, elaborando así una tabla que nos muestra esa información. Normalmente la clase siempre va a estar, esta tabla sería clase y frecuencia. Los datos lo he anexado porque queda mejor así, con parámetros de explicación queda mejor. Sería de 0 a 2 en la primera clase. ¿Qué nos quiere decir? Todos los valores que estén entre 0 y 2 van a contar aquí. ¿Qué valores serían esos? Sería 0.2 y 1.2. Y estaría en la frecuencia 2. Porque son dos datos, 1 y 2. Por eso se denomina calcular la frecuencia, es contar. A eso se basa en el conteo. De 2 a 4 están esta cantidad de datos: 2.6, 2.8, 3.3, 3.4 y 3.7. Entonces son 5 datos. Van a ir aquí 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y así seguimos.
de esta clase hay 1, 2, 3, 4. Va a haber 4. De la siguiente hay 8 y en la última siempre va a haber 1. Si se fijan aquí, siempre nos queda este último dato aquí. Modificamos con el método del exceso, pero si, como es una regla que va a mantener siempre nuestra distribución, la regla del exceso nos va a mantener la distribución. Entonces, aunque no nos cambió el final, pero hoy los datos ya no van a ser, porque todavía hubieran sido mayores las clases hubieran sido mayores. Entonces, hay casos donde estos cambios del exceso se notan más y quedan justos. Otros casos que no. Por ejemplo, si este dato se hubiera hecho con esta clase o con estas otras clases, hubiera sido similar. El resultado siempre va a ser similar. Pero es que no hay ni una regla que te obligue a usar tal medida, sino que los autores proponen ahí diferentes métodos que nos dan resultados similares. Ahora sigue la parte del dibujo y roturar el gráfico. Ya tenemos la tabla. El elemento más importante sería la tabla. Con esta tabla ya tenemos cómo graficar. ¿Por qué? Porque la clase, como ya hemos visto al principio, era el ancho del rectángulo y la frecuencia iba a ser la altura. Entonces ya podemos realizar nuestra gráfica. Entonces, ¿cómo haríamos? Abajo sería de 0 a 2. ¿Dónde está? De 0 a 2. Con una altura de 2. Y ahí hacemos el primer rectángulo. El otro rectángulo sería de 2 a 4. Con el rectángulo a 5. Y aquí sería de 4 a 6 con el rectángulo a 4. Y así. Y esa sería la manera de hacer un gráfico. Ahora, también están los métodos de interpretación, pero estos los van a ver más que todo en los ejemplos explicados por mis compañeros a continuación. Gracias. A continuación hablaré acerca de lo que es el primer caso, que dice de la siguiente manera. Un fabricante de neumáticos ha recabado de los diferentes concesionarios información sobre la cantidad de miles de kilómetros recorridos por un modelo concreto de neumáticos, hasta que se ha producido un pinchazo o un reventón del neumático. Los concesionarios han proporcionado los siguientes datos. Como podemos ver, se nos ha proporcionado una serie de datos en una tabla. Para ello necesitamos crear un histograma, pero para crear un histograma nos apoyaremos de una herramienta muy importante para poder desarrollar este tipo de casos, lo que es Excel. Para ello, en Excel necesitamos de ciertos datos para poder construir nuestra tabla de frecuencias, lo que es el número total de datos, lo que es un valor mínimo, un valor máximo, un rango, un número de clases o la amplitud, o también llamada como ancho de clase. El número total de datos es de 100. Ahora bien, calcularemos lo que es el valor mínimo y el valor máximo de esa serie de datos que nos han proporcionado. Usaremos lo que se llama la función min y la función max para poder encontrar estos valores en lo que es la tabla. Y así obtenemos lo que es el valor mínimo y el valor máximo. Ahora bien, para calcular lo que es el rango de clase, lo que se hace es restar el valor máximo menos el mínimo. En este caso lo que haríamos sería una simple resta.
del valor máximo con el valor mínimo. Y así obtenemos nuestro dato. Ahora bien, para el número de clases nos apoyaremos en la fórmula que se llama Sturges, la cual dice que el número de clases es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo de la cantidad de datos, que en este caso son 100. Al hacer este cálculo nos proporciona un dato de al realizar la operación de la fórmula antes mencionada nos da un total de 7.64, pero para ello haremos la aproximación a 8. Entonces nuestro número de clases sería de 8, y para obtener la amplitud o ancho de clase sería lo podemos calcular de que el rango entre el número de clases, que de esa forma obtendremos lo que es el dato del ancho de clase. Ahora bien, enumeraremos cada una de las clases para proseguir luego con los intervalos, luego encontrando la frecuencia y luego con la frecuencia absoluta acumulada. Ahora que ya tenemos nuestras clases o nuestro número total de clases ubicados, procederemos a colocar lo que son los intervalos. Nuestro primer intervalo iría desde nuestro valor mínimo, que en este caso solo seleccionamos la casilla de valor mínimo y obtenemos nuestro valor. Ahora bien, para encontrar un hasta sería el valor mínimo que ya tenemos más nuestra amplitud. Esto lo dejamos fijo porque o si no nos producirá un error. Y así está nuestro valor. Y para el siguiente sería lo que es la misma casilla anterior. Y ahora solo hacemos el despliegue de números. Y así tenemos nuestros intervalos desde un S hasta un hasta. Ahora bien, para hacer el cálculo de lo que es la frecuencia, haremos lo siguiente. Se selecciona todo lo que es la columna de las frecuencias y usamos la función frecuencia. Haciendo lo que es frecuencia igual a poniendo el número, el nombre que le hemos otorgado en esta tabla, que es datos. Utilizamos todo lo que es la columna del intervalo hasta, y así obtenemos lo que es nuestra frecuencia. Ahora procederemos a calcular lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Siguiendo con los cálculos, de esta forma obtenemos lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Ahora bien, necesitaremos lo que es un polígono de frecuencias. Para construir nuestro polígono de frecuencias, tomamos toda la columna de frecuencia, la marcamos
y le damos insertar. Y pues de esta forma obtenemos lo que viene siendo nuestro gráfico, pero para ello hay que darle cierta forma, porque así solamente parece lo que es un gráfico de barras, y en nuestro caso lo que necesitamos es un histograma. Pero en general esto es lo que se hace para hacer los cálculos para construir lo que es un histograma. Ahora bien, procederemos a lo que es el análisis del histograma. Ahora bien, habiendo ya hecho los ajustes necesarios para que nuestro gráfico ahora parezca un histograma, pasaremos a lo que es el análisis y la interpretación de lo que es el histograma. Como podemos observar, tomamos cierta cantidad, nos proporcionaron cierta cantidad de datos, que en nuestro caso eran 100, y para ello pasaré a los siguientes criterios. Primeramente observaremos lo que es la tendencia central de datos. Como podemos observar, para encontrar lo que es donde se encuentra más que todo lo que es la tendencia central, podemos ir a nuestro gráfico, que anda alrededor de lo que es en la clase 4, clase 5 y clase 6, donde es que más que todo se centran la mayoría de datos o de kilometrajes en nuestro caso, porque es de lo que estamos hablando, kilometrajes, que andan alrededor. Podemos ver que desde la 4 hasta la 6, y que en la 4 comienza con el 36.65, 36, y llega hasta 58.2181, como podemos observar. Ahora bien, al estudiar el centrado del proceso, podemos decir que nuestro histograma se trata de un proceso descentrado. ¿Por qué descentrado? Volviendo al gráfico, podemos observar que la mayoría de datos, o donde se encuentran más datos, es al lado izquierdo que al otro. Esto lo que nos permite analizar, partiendo de la observación, es que es un proceso descentrado y con mucha variabilidad. Ahora bien, examinar la variabilidad del proceso. Al observar el histograma, podemos comparar la amplitud y la especificación con el ancho del histograma. ¿Por qué decimos que tiene mucha variabilidad? Si podemos observar, de las 8 clases que calculamos, cada una de ellas, o casi todas, tienen al menos 1 o 2 o más datos. Solo una de ellas es que tiene 0 datos, pero la mayoría de ellas tienden a tener datos. Esto hace que cada clase tenga cierto número de datos, y por ende hay mucha variabilidad. Caso contrario sería de haber muy poca, que igual existieran 8 clases, pero solamente estaríamos ocupando 2, 3, pero no todas ellas. Ahora bien, a analizar la forma del histograma. Volviendo siempre al gráfico, podemos notar que tiene como una forma como descendente en forma de campana. Entonces podemos decir que en efecto tiene forma de campana, y esto tiene unas características de ser una distribución normal. Ahora bien,
Al hablar de datos raros o atípicos, en nuestro histograma podemos observar que uno de los datos raros o atípicos se encuentran en lo que es la clase 1. ¿Por qué en la clase 1? Porque ahí podemos observar que solo se encuentran dos datos, como podemos ver, que su intervalos oscilan entre 4.3068 hasta 15.089075. En ese intervalo solamente se han encontrado dos datos. Ahora bien, ¿por qué solamente se han encontrado dos datos? ¿O por qué se le llaman raros o atípicos? Muchas veces estos datos suelen pasar. A veces porque la persona que tomó ciertos datos, en este caso, que pudo haber tomado ese dato, a lo mejor escuchó mal, lo apuntó mal, o a la hora de un registro, se pudo haber producido lo que es un error en estar digitando esos datos. Pero no solamente de eso depende, sino que también hay ciertos factores que afectan para que esos dos neumáticos pudieran haber fallado. Tales de estos son que la presión del neumático pudo haber estado mal, que no fue la llanta adecuada para ese vehículo, que su alineación no era la correcta, que falló un sistema de frenos, o simplemente el terreno no era adecuado para probar este tipo de neumáticos, que pudo haber proporcionado que se produciera una falla. Porque podemos observar que la mayoría de neumáticos tuvo cierto nivel de durabilidad, porque anduvieron en rangos muy parecidos, pero esos dos neumáticos fallaron por ciertos aspectos que ya mencionamos. Ahora bien, como ya hemos hecho el análisis de nuestro histograma, podemos llegar a una conclusión, la cual es, partiendo de nuestro histograma, podemos decir lo siguiente, que es que la mayoría de automáticos han sido de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque su durabilidad ha sido mucho más que la de otros, lo cual nos lleva a decir que ciertos neumáticos pudieron haber fallado, como ya anteriormente lo dijimos, por ciertos factores, pero se puede hacer otro sondeo con otra nueva población, con una nueva muestra, la cual nos permitirá saber si es por un neumático que fue defectuoso o otra variable, lo cual eso nos permitiría hacer ciertas pruebas que nos permitan saber si en realidad los neumáticos no tienen mayores defectos o no tienen defectos, pero igual cada uno de ellos se tienen que probar en las condiciones adecuadas para que no ocurran ciertos errores como ya lo expusimos anteriormente, como lo que son en los datos raros o atípicos. Como podemos observar, solo obtuvimos dos datos raros. Para ello, si se requiere saber si fue porque el producto estaba defectuoso, pues se hace un nuevo estudio, como ya anteriormente lo dijimos, se hace un nuevo estudio
con otros escenarios donde se puedan probar y examinar si esos escenarios son, son los necesarios para hacer estas pruebas. Y al hacer estas pruebas obtenemos nuevos datos, y con los nuevos datos podemos hacer la nueva construcción de nuestro histograma, y con una nueva construcción de un histograma un nuevo análisis que nos permitirá saber por dónde anda anda su tendencia central. Podemos analizar su forma y así, y a partir de eso podemos decir si son de muy buena calidad o de muy mala calidad, o están siendo afectados por otros factores. A continuación ejemplificaremos cómo se construye un histograma a partir de los principios básicos conocidos anteriormente. Bien, para ello poseemos el siguiente problema. Nos dice que una fábrica de coches desea estudiar el consumo de un nuevo modelo de coche que quiere lanzar al mercado. Para ello realiza 100 pruebas echando 10 litros de gasolina y viendo qué distancia en kilómetros recorre el coche. Los resultados son los siguientes. Y obtenemos por acá el kilometraje recorrido durante la prueba. Muy bien, para facilitarnos los cálculos matemáticos y también para poseer alguna herramienta que nos será de muchísima ayuda durante todo el proceso, trabajaremos en el programa de Excel. Una vez trasladada la problemática y los datos pertinentes al ejercicio, podemos proceder a construir la tabla de distribución de frecuencias, siguiendo los siguientes pasos. El paso número 1 es ordenar los datos. Este paso es importante debido a que si vamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencia de forma manual, nos permite visualizar tanto con el dato superior como el dato inferior de nuestra lista de datos del kilometraje recorrido en este caso. Muy bien, el siguiente paso es calcular el rango. El rango, si recordamos, es la diferencia entre el dato más alto obtenido durante la prueba y el dato más bajo obtenido durante la misma prueba. Muy bien, también si no ordenamos los datos en el paso 1, Excel posee una función que nos permite encontrar tanto el dato superior como el dato inferior de nuestra lista de datos. Para encontrar el dato superior, nos ayudamos de la herramienta o de la función max y seleccionamos la lista de datos en la que queremos que busque el dato superior. Y vemos que nos corresponde con el dato superior de nuestra lista ordenada. De igual manera podemos obtener el valor más bajo con la función min y seleccionamos los datos donde queremos que busque el valor más pequeño. Y vemos que el kilometraje que nos arroja es de 84. Bien, como dijimos, el rango es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo de nuestra prueba. En este caso, obtenemos un rango de 11. Muy bien. El siguiente paso sería calcular el número de clases. Este paso podemos realizarlo de dos formas, siguiendo las dos ecuaciones que se nos presentan acá. La primera nos dice que el número de clases es 1 más 3.33 logaritmo de n, y la segunda nos dice que el número de clases es la raíz cuadrada de n. Ambas fórmulas son aceptables. En este caso, utilizaremos la fórmula número 1, que es conocida como la ley de Sturge. Muy bien, y nos dice que es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo base 10 de n, que en este caso n corresponde a 100, que es el número de datos. Y tenemos que el número de clases es 7.66, pero sabemos que el número de clases no puede ser fraccionaria debido a que no podemos construir 0.66 clases. Bien, en este caso nos dice la teoría que debemos aproximarlo al entero superior. En este caso, aproximamos que el número de clases será 8. El siguiente paso
es calcular el ancho de la clase. Muy bien, el ancho de clase, si recordamos los modelos vistos anteriormente, es igual al rango dividido el número de clases. Muy bien, y nos dice que el ancho de clase es 1.38, pero también debemos respetar la naturaleza de los datos obtenidos durante nuestra prueba. Si vemos, la naturaleza de todos nuestros datos son enteros. Y acá tenemos un dato decimal. Por lo tanto, debemos respetar la naturaleza y aproximarlo al entero superior, que en nuestro caso sería 2. Muy bien. El siguiente paso para construir nuestra tabla de distribución de frecuencias sería construir las clases. Muy bien, si recordamos los límites de la clase, el límite inferior de la clase número 1 será igual al valor más bajo de nuestra tabla. Tenemos acá que es 84. Bien, el límite superior, si recordamos, será igual al límite inferior de la clase 1 más el ancho de clase, que lo podemos fijar con el signo de dólar. Y el límite inferior de la clase 2 será igual al límite superior de la clase 1. El límite superior de la clase 2 será igual al límite inferior de la clase 2 más el ancho de clase, que también lo podemos fijar con el signo de dólar. Y obtenemos por acá, si arrastramos ambas columnas, todas las clases de nuestra tabla. Muy bien, pero acá podemos observar cierta anomalía, debido a que las últimas dos clases son muy grandes comparadas al valor más alto registrado durante la prueba. Y esto cuando nosotros realicemos nuestra distribución de frecuencia, pues resultará que la clase número 7 y la clase número 8 tendrán una frecuencia de 0, lo cual lo veremos reflejado en el histograma. Muy bien, para evitar esta anomalía, podemos realizar una modificación al límite inferior de la primera clase y al límite superior de la última clase. Muy bien, para ello debemos realizar el cálculo de un exceso. Bien, el exceso, si recordamos la fórmula vista anteriormente, sabemos que es igual al número de clases multiplicado por el ancho de clase menos el rango de nuestro problema. Y obtenemos por acá un exceso de 5 unidades. Muy bien. Recordamos que la modificación del límite inferior de la clase 1 es restarle un cierto valor a ese límite inferior. Y la modificación del límite superior de la clase 8 es sumarle un cierto valor a ese límite. Muy bien, ¿y cómo encontramos esos valores? Pues si recordamos lo visto anteriormente, el valor que restaremos será igual al exceso sobre 2 y obtenemos por acá el valor. Pero de nuevo debemos observar la naturaleza de nuestros datos. Y si observamos por acá, todos los datos obtenidos durante la prueba son enteros. Y nosotros debemos respetar esta naturaleza. Bien, y para respetar esta naturaleza, debemos tomar de este valor fraccionario el entero. Muy bien, el entero en esta ocasión sería de 2. Por lo tanto, al límite inferior le restaremos 2 unidades. Y la suma la podremos calcular como el exceso
menos el valor anterior, que sería 2. Bien, y obtenemos por acá que la suma para modificar el límite superior de la clase 8 será igual a 3. Y podemos construir las nuevas clases con los datos obtenidos en este paso anterior. Bien, si recordamos, la clase 1, su límite inferior será igual al valor más bajo, y con la modificación debemos de restarle 2 unidades. Y tenemos por acá el límite inferior de la clase 1. Y procedemos como habitualmente. El límite superior de la clase 1 será igual al límite inferior más el ancho de clase, que lo podemos fijar con el signo de dólar. Muy bien. Y el límite inferior de la clase número 2 será igual al límite superior de la clase número 1. Y el límite superior de la clase número 2 será igual al límite inferior más el ancho de clase, que lo podemos fijar con el signo de dólar. Arrastramos ambas columnas y obtenemos la nueva distribución de clases. Muy bien. Y realizamos la modificación al límite superior de la clase 8. Si recordamos, debemos sumarle 3 unidades. Y obtenemos por acá nuestra nueva distribución de clases. Muy bien, aquí cabemos resaltar que en esta clase número 1 los datos van desde 82 hasta el valor más cercano a 84, pero no toma el valor de 84. El valor de 84 será tomado en la clase número 2. De igual manera, para la clase número 2, no tomaremos el valor de 86, sino que será tomado hasta la clase número 3. El siguiente paso para construir una tabla de distribución de frecuencias es encontrar la frecuencia con la que se repiten ciertos datos. Muy bien, este proceso nos lo facilita Excel con su función contar si conjunto. Esta función, agregando algunos criterios, como lo son los límites de nuestras clases, nos permite encontrar cuántas veces se repite ese dato. Muy bien, para ello debemos seleccionar en primer lugar el rango de los criterios donde queremos que se seleccionen los datos. En este caso son la lista de datos encontrados durante la prueba. Muy bien, el criterio 1, si nos fijamos en nuestras clases, es que debe ser mayor o igual que 82. Para ello lo digitamos, debe ser mayor o igual que 82. Y para agregar un segundo criterio, debemos seleccionar el listado de los datos donde queremos que lo busque, y en este caso sería el mismo kilometraje recorrido por el coche. Y digitamos el criterio. Si nos fijamos en nuestras clases, nos dice que debe ser menor que 84. Por lo tanto, podemos digitar que sea menor que 84 y clicamos en aceptar. Muy bien, vemos por acá que la frecuencia con la que se repite es 0. Y bueno, podemos utilizar la misma fórmula, simplemente cambiando los valores de los límites de las clases. Por ejemplo, para encontrar la frecuencia de la clase 2, pegamos la fórmula y cambiamos los valores de los límites.
Por ejemplo, en el límite inferior de la clase 2 tenemos 84 y como límite superior debe ser 86, que no lo debe contar. Y obtenemos la frecuencia con la que se repiten, que sería 3. De igual forma, para la clase número 3, pegamos la fórmula y modificamos los límites. Por ejemplo, el límite inferior de la clase número 3 es 86 y el límite superior de la clase número 3 es 88. Y vemos que la frecuencia con la que se repite es 8. Muy bien, ahora por cuestiones de tiempo yo tengo ya realizada la frecuencia. Por lo tanto, la copiaremos y acá tenemos todos los datos. Muy bien, acá tenemos la sumatoria. Y si hicimos bien el conteo, acá la sumatoria de toda la frecuencia será igual al número de datos. Utilizamos la función suma y seleccionamos el rango de datos. En este caso, nos vamos a fijar con el signo de dólar y tenemos por acá que la sumatoria es 100. Muy bien. El siguiente paso sería determinar la frecuencia absoluta acumulada. Para ello, debemos copiar la frecuencia y si recordamos, la frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada anterior. En este caso sería la frecuencia más la anterior, que sería 0. Muy bien. La frecuencia absoluta acumulada de la clase número 2 sería igual a la frecuencia más la frecuencia absoluta acumulada anterior. Muy bien. Y si desplazamos esta columna, obtenemos toda la frecuencia absoluta, que como vemos, corresponde con la sumatoria. Muy bien, el último paso para obtener nuestro histograma sería crearlo. Esto se puede hacer ya sea de forma manual o simplemente ordenándole al programa Excel que nos muestre un histograma. Bien, para ello hemos modificado las clases según las vemos acá para que el programa nos lo lea de mejor manera. Bien, para ello debemos seleccionar las clases y la frecuencia con la que se repite. Muy bien, nos vamos al apartado de insertar y buscamos la parte de gráfico en la cual vemos un gráfico histograma normal. Y bien, acá damos doble clic y podemos modificar su formato. Nos vamos al apartado horizontal eje, al apartado de opciones de eje y seleccionamos la opción por categoría. Y tenemos por acá nuestro histograma, en el cual podemos modificar el título del gráfico y poner un resumen de nuestra prueba. Muy bien, para realizar este gráfico de forma manual debemos tomar en cuenta que en el eje horizontal colocaremos los datos correspondientes a las clases. Si vemos por acá tenemos el dato correspondiente
de 82 a 84 y luego tenemos el de 84 a 86, así hasta cumplir con las 8 clases. Y por acá en el eje vertical tenemos la frecuencia con la que se repiten los datos dentro de estas clases. Y luego creamos las barras dependiendo de su frecuencia, que también podemos pedirle al programa que nos la muestre de esta manera. Como último paso para finalizar con este ejercicio, debemos proceder al análisis y la interpretación del histograma obtenido mediante los pasos anteriores. Muy bien, nos dice que para el análisis del histograma de este ejemplo, sabemos que se realizaron 100 pruebas y también sabemos que entre mayor sea la cantidad de pruebas realizadas, mayor será la representatividad que tendrá sobre el proceso. También nos dice que debemos observar la tendencia central de los datos. Y esa tendencia central la podemos observar que la barra más alta se centra entre los 88 y los 90 kilómetros. Quiere decir que entre esos kilometrajes tenemos la mayor cantidad de pruebas. El siguiente paso es estudiar el centrado del proceso. Debemos observar la posición central del cuerpo del histograma y en este ejemplo se nos muestra que es un histograma centrado pero con mucha variabilidad. Por ejemplo, tenemos que se centra entre los 88 kilómetros y los 92 kilómetros, pero también tiene mucha variabilidad con respecto a sus costados. Y esto tiene una influencia negativa en la calidad, como lo veremos un poco más adelante. También debemos examinar la variabilidad del proceso. Y si comparamos la amplitud de las especificaciones con el ancho del histograma, el histograma no cabe de forma holgada en la amplitud de las especificaciones. Por lo tanto, hay mucha variación en los datos. Esto podemos observarlo de esta manera. Si nosotros forzáramos estos datos a ser llevados entre los 88 y los 92 kilómetros, podríamos observar que cabe de forma holgada entre las especificaciones. Pero en este caso, vemos que tiene mucha variabilidad a sus costados, a pesar de ser un histograma centrado. También debemos analizar la forma del histograma. Como vemos acá, el histograma posee una forma de distribución parecida a la forma de campana o campana de Gauss, que también es conocida como una distribución normal. Y también podemos buscar datos raros o atípicos. En este caso podemos observar que no tenemos ningún dato raro, como por ejemplo una mala medición en las clases o datos extraños que aparecen en nuestro gráfico y no sabemos de dónde provienen. Muy bien, en términos de calidad podemos observar, como nos referimos acá, que dependiendo de la forma se puede determinar qué factores pudieran alterarla. Y nos dice que una distribución normal de los datos quiere decir que son procesos centrados con respecto a la calidad óptima y a las especificaciones, como es el caso de este ejemplo. Nos dice que en algunos casos, aunque se cumplan las especificaciones, si el proceso no está centrado, la calidad que se produce no es adecuada, ya que entre más se aleje del óptimo, más mala calidad tendrá. En ese caso se deben proceder a realizar los ajustes o cambios necesarios para centrar el proceso, ya que quiere decir que un hecho importante está ocurriendo en el proceso y tiene un efecto negativo en la calidad. Muy bien, si observamos los resultados obtenidos del kilometraje que rindió el coche con 10 litros de gasolina, podemos observar que tiene bastante variabilidad. ¿Esto cómo nos altera la calidad? Muy bien, esto depende más que todo de la fiabilidad que vamos a tener nosotros en el producto que estamos comprando. Por ejemplo, si hemos realizado algunos viajes
y no hemos tenido problema en el kilometraje y planeamos realizar otro viaje, pero en este caso resulta que nuestro vehículo se nos quedó sin gasolina a media calle y estamos varados y la gasolinera está, por ejemplo, a 5 kilómetros. Muy bien, la persona que compró nuestro vehículo tendrá una mala impresión de su rendimiento y en este caso tendrá mala impresión de la marca. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos y en este caso debemos forzar que estos datos que están en los costados lleguen hacia el centro del gráfico. El último ejemplo dice lo siguiente: la empresa de confecciones Lulú S.A. necesita realizar un estudio de los procesos que vienen realizando en el área de producción. Para ello se ha recopilado la siguiente información referente a la productividad, polos por semana de los trabajadores. El promedio de la productividad es de 305 y como podemos ver en esta tabla nos da todos los datos de los polos por semana que elaboraron los trabajadores. El primer paso es ordenar los datos obtenidos y para resolver este ejemplo resulta muy útil utilizar Excel, ya que ahí podemos ordenar los datos y llevar la secuencia del problema hasta realizar el gráfico, es decir, desarrollar todo el problema hasta concluirlo y luego poder interpretarlo. En este caso anoté todos los datos y acá es muy fácil ordenarlos para que sea más fácil la agrupación de estos en las clases o para que sea más fácil el conteo de los datos. El paso 2 sería la elaboración de las tablas mediante modelos matemáticos, es decir, encontrar el rango. Y el paso número 3, encontrar el número de clases y el ancho de clase. Luego que ya tenemos los datos ordenados de menor a mayor, lo que hice fue agruparlos de esta manera para verlos mejor. Y acá, como ya estaban ordenados, es muy fácil ver cuál es el valor menor y el valor mayor. En este caso el valor mayor es de 344 y el valor menor son 285 camisas elaboradas por semana. Luego, para encontrar n, que sería el total de datos, hacemos el conteo de todos los datos, da 50. El rango se encuentra restándole al valor mayor el valor menor. Entonces restan de 344 menos 285 nos da 59. Luego el número de clases lo encontramos con la fórmula de Sturges, la cual es 1 más 3.33 por el logaritmo de n. Y entonces tenemos este valor. Y luego, para aproximarlo, tenemos 7, sería el número de clases. Y luego, para encontrar el ancho de clase, ese se encuentra dividiendo el rango entre el número de clases. Nos da este valor e igual lo aproximamos y nos da que el ancho de clase es 9. Luego el paso 4 es determinar los límites. Estos se encuentran al límite inferior, se le resta 0.5 y al límite superior se le suma 0.5. Esto, de esta manera ya no hay conflicto a la hora de contar cuántos datos pertenecen a cada una de las clases, ya que todos los datos están incluidos. Entonces, primero teníamos estos límites, los límites inferiores y los límites superiores, pero como podemos ver, acá hay datos que podría decirse que no están incluidos, puesto que no son continuos. Acá llega hasta 293 y la siguiente clase empieza en 294. Entonces, para corregir eso es que
Al límite inferior le restamos el 0.5 y al límite superior le sumamos 0.5. Entonces acá tenemos los nuevos límites. Luego el paso 5 es elaborar la tabla de frecuencias. Y ya que hemos encontrado los nuevos límites, entonces hacemos el conteo de los datos para ver cuáles pertenecen a cada clase y colocamos las frecuencias. Luego el paso 6, ya con los datos obtenidos y la tabla de frecuencias, elaboramos el histograma. Entonces para ello elaboré esta tabla donde representé de esta manera las clases, ya que así es más fácil a la hora de elaborar el histograma para rotular cada una de las clases. Entonces para elaborarlo le damos en insertar y un gráfico de barras. Ya después le damos las propiedades para que sea un histograma y está así en blanco. Entonces le damos seleccionar datos y agregar. El nombre de la serie, el título del gráfico le podemos poner productividad de los trabajadores. Y los valores de la serie serían las frecuencias. Le damos en aceptar y acá para las etiquetas del eje horizontal, para que no nos aparezcan estos datos sino que las clases, le damos acá en editar y seleccionamos esta parte, aceptar, y ya nos aparece el gráfico de esta manera. Entonces lo que falta es, para que sea un histograma, que las barras no tienen que estar separadas puesto que son datos continuos. Entonces le damos acá, seleccionamos las barras, nos vamos acá al ancho del rango, acá tiene que ser 0% para que aparezcan todas juntas, y luego le podemos cambiar, por ejemplo, la línea para que apreciarla de mejor manera, y se le puede cambiar el color y otras cosas. Entonces lo voy a dejar así, y de ahí, para que muestre los títulos de los ejes, lo seleccionamos acá, y las etiquetas de los datos para ver las frecuencias de cada clase. Entonces en el título del eje acá tenemos los trabajadores, y en esta parte son los intervalos de productividad. Y ya de esta manera tenemos ya el histograma terminado y podemos pasar a la interpretación del histograma. Y por último, el paso 7 es el análisis e interpretación del histograma. Para este ejemplo se recopilaron 50 datos. Y para realizar la interpretación del histograma tomamos en cuenta los siguientes aspectos. Bueno, algunos aspectos importantes pueden ser observar la tendencia central de los datos. En el histograma se puede observar que la mayor parte de los datos de productividad de los trabajadores se encuentran entre 284.5 y 293.5. Es decir, al realizar el conteo de la cantidad de polos o camisas elaboradas por los trabajadores a la semana, la mayoría de ellos elaboró entre estas cantidades. Si nos vamos al histograma, podemos ver que acá en la primera clase es donde se encuentra esa frecuencia, la mayor frecuencia. Y sí, pudimos haber incluido estos 11 trabajadores o estos 10 trabajadores, pero tomando en cuenta que solo son 50 datos, es decir, es una muestra pequeña, las diferencias entre cada uno de las clases, de las frecuencias de las clases no es mucha. Entonces, por eso solo decimos que la tendencia central está en la primera clase, es decir, de 284.5 a 293.5 camisas por semana. Entonces el siguiente aspecto a tomar en cuenta es estudiar el centrado del proceso. Al observar la posición central del cuerpo del histograma se determina que se trata de un proceso descentrado con mucha variabilidad.
Si nos vamos al gráfico, podemos ver, bueno, primero nos tenemos que apoyar en el punto anterior, que veíamos que en la primera clase es donde se encuentra la mayor cantidad, está concentrada la mayor cantidad de datos. Entonces, apoyándonos en eso, podemos decir que es bueno, al observar la posición central del cuerpo del histograma con respecto a las especificaciones, podemos decir que es un proceso descentrado, puesto que al lado izquierdo del gráfico es donde se encuentra la mayor cantidad de datos, con respecto al lado derecho, que podemos ver que hay muy pocos o incluso ninguno. Y entonces, por eso se dice que es un gráfico o un proceso que está descentrado. Y en estos ejemplos podemos observar que ambos son procesos centrados, puesto que si vemos con respecto al centro del histograma, hay igual cantidad de datos hacia la izquierda como a la derecha. Entonces es un proceso centrado, ya que todos los datos están bien distribuidos en toda la amplitud de las clases. El siguiente aspecto importante a analizar en el histograma es examinar la variabilidad del proceso. Al comparar la amplitud de las especificaciones con el ancho del histograma, podemos observar que el histograma abarca toda la amplitud de las especificaciones, por lo que se determina que hay mucha variación en los datos. Al verlo en el histograma, podemos ver que el histograma en sí abarca, como decía, toda la amplitud de las clases, y por eso se dice que los datos tienen mucha variabilidad. Y acá tenemos dos figuras como ejemplo, que para ver si están muy dispersos los datos, se ve si el histograma cabe holgadamente en la amplitud de las clases. En este caso podemos ver que sí cabe holgadamente, porque está muy concentrado, los datos están muy juntos, entonces se trata de un proceso con poca variabilidad. Y en este caso está en toda la amplitud de las clases, se encuentra el histograma, entonces se dice que es un proceso con mucha variabilidad. Y ambos son centrados, como lo vimos. El siguiente aspecto a tomar en cuenta es analizar la forma del histograma. El histograma de este ejemplo tiene forma de peine, es decir, se alternan valores altos y bajos de forma regular. Esto normalmente refleja errores de medida, además es una distribución sesgada a la derecha. Y si vemos en el histograma, a lo que se refiere con la forma de peine es que no se puede identificar una sola marca, una sola clase donde se concentre la mayor cantidad de datos, o unas clases que estén agrupadas o que estén juntas donde se encuentre la mayor cantidad de datos, sino que en toda la amplitud de las clases podemos ver frecuencias altas y frecuencias bajas intercaladas. Entonces lo que quiere decir es que esto puede deberse a error de medición, pero así como puede ser un error de medición, también se puede dar que los trabajadores tuvieron algún factor que influyó en su productividad, y por eso es que entre sí elaboraron muy diferentes cantidades de camisas a la semana. Y por último, el último aspecto a tomar en cuenta son los datos raros o atípicos. En el histograma se puede apreciar que hay una barra o un dato aislado del resto del gráfico, lo cual representa un dato raro que se debe investigar. Si vemos el histograma acá en la última clase podemos ver un dato, incluso en la clase anterior no hay ningún dato recopilado en esta clase, entonces por eso es que se dice que hay un dato raro atípico, que los demás están agrupados y hay uno que está muy apartado de los demás. Entonces esto se puede deber generalmente a un error de medición, es decir, o al momento de anotar o de llevar el conteo de la cantidad de camisas que elaboraron todos los trabajadores, se anotó alguno erróneo. Entonces por eso es que esto se considera como un dato erróneo que se debe corregir para analizar de mejor manera todo el proceso. Por último, a modo de conclusión, podemos decir que al interpretar los aspectos anteriores se identifica un valor atípico, lo que podría significar un dato incorrecto, como había dicho, y
ya sea por error de medición o error de dedo al momento de tomar los datos o de anotarlos. Y también puede ser que cuando se hizo la medición, el proceso estaba ocurriendo una situación especial o fuera de lo común, que pudo afectar el desempeño de ese trabajador, ya que elaboró una cantidad menor de camisas a la semana. Entonces puede ser que haya algún factor que le haya afectado y haya elaborado menor cantidad de camisas esa semana. Entonces, además, tiene una distribución sesgada a la derecha. Y una forma de decidir si una distribución sesgada indica una situación especial a corregir consiste en comparar esta con la distribución de la misma característica o de variables similares para datos obtenidos en otro periodo de tiempo. Es decir, volver a tomar los datos, la cantidad de camisas elaboradas por semana por los trabajadores en otro periodo de tiempo, es decir, en otra semana, y compararlos con los datos obtenidos en esta semana y ver qué tanto cambia la forma del gráfico para ver si en verdad hay algo que ha afectado la productividad de los trabajadores para que tenga mucha variabilidad y esté descentrado, y de esa manera poder mejorar la calidad o mejorar el proceso o corregir los factores que les estén afectando para mejorar la calidad del proceso y que la cantidad de camisas que elaboran a la semana los trabajadores sea parecida, o sea, una cantidad que sea muy similar entre cada trabajador.